Amigos y amigas hispanoamericanos, hoy estamos reunidos una vez más para conversar eh, sobre literatura, sobre letras, sobre cultura. Y en esta ocasión estaremos conversando o estará conversando con nosotros nuestra amiga poeta Lucía Orellana Cofré desde Panguipulli, provincia de Valdivia, en la región de los ríos. Lucía es poeta, escritora, contadora de historias, narradora, entusiasta, emprendedora, bibliotecóloga, artesana, educadora, promotora cultural, mujer apasionada para emprender lo que le entusiasma, como esta jornada de hoy, para conversar sobre un tema importante de nuestros ancestros, de nuestro presente y de nuestro futuro, de nuestra identidad chilena, latinoamericana e hispanoamericana. Lucía nos va a contar sobre la literatura de los pueblos originarios. En esta fecha importante, septiembre 2023, a 50 años de los dramáticos sucesos de septiembre 1973. Así es que Lucía tendrá la palabra y nos platicará y nos contará, y después nosotros también podremos preguntarle y conversar sobre este asunto. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Francisco. Em, Gracias por este momento. Abrazo y saludo a todos y todas quienes están en este minuto acompañándonos. Tenemos una hermosa audiencia. La verdad es que para mí es, eh, eh, me siento acompañada porque estoy muy asustada por lo que Francisco me ha encomendado. La verdad es que quiero hacer un parangón. em, y hablar sobre la literatura de pueblos originarios, lo que significó un poco eh, la conquista de nuestro país, tiene que ver también con un parangón de hace 50 años, ¿no? De este Chile actual, nos vamos a remontar un poco al Chile del siglo XVI, eh, para ir conversando e ir contando algunas cosas. La verdad es que yo me tuve que asir de muchos, de un par de amigos doctos en el tema para poder hablar sobre, sobre lo que nos convoca hoy día, que tiene que ver con la literatura de los pueblos originarios. Además de agradecer esta instancia, quiero agradecer en forma muy especial a mis niños que se están conectando y mis niñas que se están conectando en este minuto, acompañándome en esta travesía que para mí es importante. Eh, Aquí en la sala hay varios doctos en el tema sobre la literatura de los pueblos originarios, de los pueblos amerindios. Eh, es importante recalcar eh, que los pueblos originarios no escribían, ellos y hasta la actualidad parlamentaban y parlamentan. Por lo tanto, eh, es difícil de pronto poder decir y hablar un poco sobre la literatura de los pueblos originarios. Nosotros aquí en Chile partimos en el siglo XVI con el primer texto que se conoce y que es, es un trabajo épico que fue La Araucana y que fue escrito por Alonso Bercilla y Zúñiga, un periodista, escritor español. Eh, Quiero partir con algunas observaciones. Quiero partir comentando cómo fue la literatura brevemente en la época de la colonia. La literatura colonial es aquella que tuvo lugar en América mientras las potencias europeas mantenían el control político y administrativo. En los relatos se combina la tradición literaria de Europa con la cultura americana autóctona.
en este caso, en lo nuestro, con lo que había acá, con lo originario, que, vuelvo a reiterar, solo se parlamentaba, en un contexto de continuas luchas por el poder y de los sueños independentistas. Es importante señalar también cómo se observa o qué es la cosmovisión de los pueblos originarios acá en Chile, que a veces es un poco distinto como lo son los aztecas en México u otros en Perú. Según la cosmovisión mapuche, eh, Huenumapu es el cielo y en él viven los dioses. En el Huenumapu se realizan las mismas acciones que en el Mapu o la tierra realizan los hombres. Allí vive Neguechen, el creador, el dios, si nosotros lo podemos decir de esa manera, el dueño o el tutor de los hombres. Y Minche Mapu, que representa el mal, y Minche Mapu reside en las profundidades. ¿Cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios? Se entiende por cosmovisión indígena, a menudo los textos, los antropólogos, ¿cierto? Los etnográficos e históricos utilizan el término cosmovisión para referirse al conjunto de creencias, valores, sistemas de conocimiento que articulan la vida social de los grupos indígenas. Recuerden ustedes que en ese entonces se hablaba de los indios, de los indígenas o aborígenes. Luego, eh, en mi país fueron reconocidos diferentes pueblos originarios. Recuerden ustedes que Chile es largo y angosto. Por el norte tenemos desierto y en el sur mucho frío, hielo, eh, y pasamos por todos en los diferentes territorios nuestros hay temperaturas distintas, vestimos de manera diferente. Por ejemplo, ahora aquí en el sur hace mucho frío y en el norte hace mucho calor. En el año 1900, recién en el año 1993, se crea la ley indígena aquí en Chile y reconoce la existencia de 9 pueblos indígenas: aymaras, quechuas, atacameños, collas y diaguitas por el norte, eh, mapuches, cahuáscar y alacalufes y yamanes, yagán en el sur, y Rapanui en la isla de Pascua o la Polinesia. Luego de este grupo, esto se divide en 3 grupos conocidos como picunches, que son la gente del norte, los mapuches, que son la gente de la tierra, los que habitan acá precisamente cerca de donde yo vivo, y los huilliches, que es la gente del sur, que habitan más al sur, más cerca de las aguas, digamos. Están los picunches también, se ubican en el río Aconcagua e Itata, recibiendo por esto el nombre de Aconcaguas. La zona es Aconcagua, entonces ellos, los picunches, reciben también el nombre de Aconcaguas. Entonces dije, picunches, mapuches, huilliches, rapanui, diaguitas, atacameños y cacahués. Es interesante preguntarse cuándo comienza la literatura chilena. En 1842 se inicia la literatura chilena propiamente tal, pues solo se puede hablar de una literatura nacional en la medida que se toma conciencia de su realidad o cuando se toma conciencia del objeto, literatura en sentido estricto. ¿Y cuándo surge la literatura en mi país? Se gesta primeramente a través de la conquista y colonización que la llevó a cabo, y ustedes bien saben, el Imperio Español durante el siglo XVI en los territorios pertenecientes en la actualidad a Chile. Nosotros acá, el pueblo originario tiene el libro sagrado, y el libro sagrado es este, Yerpún, el libro sagrado de la Tierra del Sur, escrito por Silay Mora. Aquí vamos a adentrarnos en lugares
mitológicos vistos desde lo sacro, digamos. Siley, que es un escritor contemporáneo, aborda muy bien el yerpún, esto sagrado del pueblo mapuche, digamos. Aquí ya tenemos en la época contemporánea un libro muy importante y que hay que leerlo. Eh, ¿Cuál era la lengua de los mapuches? Y que la sigue siendo un poco más cambiante ahora. El mapuzungún es el idioma o la lengua. Yo siempre hablo de la lengua, a pesar que se habla del idioma, ¿no? Es la lengua o el idioma del pueblo mapuche, se habla en Chile y en Argentina. Por eso delante comentaba que tenemos mucha cercanía con Argentina respecto al pueblo mapuche. No así con los del norte ni con los del sur, que en esta zona propiamente tal tenemos una cercanía bastante grande. Y que tiene que ver con la llegada de los españoles. Se hablaba mapuzungún desde el río Choapa por el norte hasta Chiloé por el sur, y en la época del máximo apogeo fue también una lengua franca. Es una lengua, el mapuzungún, aglutinante, que cuenta con 27 fonemas, de los cuales solo 6 son vocales. Ese un dato que no es menor. Eh, eh, por eso la oralidad del pueblo mapuche es maravillosa. Ellos, la fonética que tienen es hermosa, es muy grata. Escuchar hablar en mapuzungún es realmente un regalo al oído, al menos en mi caso. Hubo varias variantes lingüísticas en la época de la colonia y un poco después. Estas lenguas son las aymaras en el norte, los quechuas, los rapanui, que están en la isla de Pascua, hoy día se llama Rapanui, nuestra isla, los cahuáscar, yaganes, por el sur, bien al sur, y mapuzungún acá. Hay también una séptima lengua que no la conocemos mucho y que es el Kunza, no sé si lo dije bien, Víctor, perteneciente al pueblo atacameño o Licanantay. Y esta lengua que se encuentra en proceso de revitalización impulsado por el Consejo de la Lengua, precisamente Kunza, en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Entonces ya tendríamos una séptima lengua originaria. ¿Cómo podríamos entender el origen de la vida de estos pueblos originarios? Eh, eh, la vida de estos pueblos indígenas, como se hablaba en los inicios, se refleja en la fuerza misma de la tierra. El futuro de nuestros pueblos originarios, su utopía, su proyecto de vida se enmarca desde la maternidad, bien, desde la maternidad de la tierra, desde el cuidado colectivo de la tierra, desde la sacralidad de la tierra. La tierra, elemento súper importante en el pueblo originario. Eh, si ustedes me preguntan quién creó la escritura mapuche, debo decirles que aquí he tenido muchas discusiones con algunos amigos con quienes me hice asesorar para poder hablar de esto, porque hubo una muy mal formación o no sé si decir traducción o interpretación de la lengua y porque estos sistemas de escritura influyentes hasta la actualidad se les ha denominado capuchinos. Ustedes recuerdan los frailes capuchinos, ¿cierto? Los sacerdotes capuchinos. Esta orden religiosa que llegó acá a la zona de Boroa, de Temuco, en la región de la Araucanía, acá donde yo vivo, y llegó un sacerdote alemán, Fray José de Augusta de Mombach, quienes ellos diseñaron sus propios sistemas de escritura para escribir obras académicas, religiosas y literarias en mapudungún. Entonces, acá viene un conflicto bastante grande. Se dice
que Augusto Monbach mal tradujo o mal interpretó muchas de las palabras que hablaban y que siguen hablando nuestros pueblos originarios. Entonces hay una cierta dicotomía de pronto respecto a cómo presentamos. Por eso hoy día una palabra aquí en mi zona resulta diferente en el Alto Biobío o más al sur. Creo que en algún momento lo comentamos también. Y debo citar también que el origen de nuestros mapuches son considerados descendientes directos de las culturas arqueológicas prehispánicas de Pitrén. Pitrén. Pitrén, acá en la zona, muy cerca de donde yo vivo y donde vive Jimenita, que hablábamos recién, que está muy cerca del volcán, está el Cerro Pitrén, en donde parten esta cultura prehistórica en nuestro país, en este cerro, en Pitrén. Y fueron descubiertas las famosas cerámicas Pitrén, que tienen cientos de años, y que ahora se está rescatando también el poder empezar a elaborar y crear estas obras maravillosas que son la cerámica Pitrén. Por la zona de Loncoche, muy cerca de acá también, estaba el lugar, que olvidé en este momento el nombre, en donde era como el centro en donde los guerreros se venían a instruirse, en donde aprendían cómo tenían que defenderse, cómo había que defenderse de estos españoles usurpadores que habían llegado a nuestro territorio, etcétera. Aquí, lo que les voy a comentar ahora a mí me provoca una cierta desazón, pero por otro lado me provoca, con una nueva terminología, un poco más de alegría. El pueblo originario, y me voy a referir al pueblo mapuche, para referirse a nosotros, eh, nos dijeron que nosotros éramos los huincas. Y estos huincas lo usaban en ese entonces los mapuches para referirse a nosotros, los chilenos, que no pertenecíamos a su etnia, y en su lengua la palabra huinca se refería a ladrón, asaltante, usurpador. En idioma español se dice huinca dungún o el hablar de los ladrones. Pero un doctor, un académico, me dijo ahora en la actualidad que huinca se interpreta como otro nuevo, y quiero quedarme con eso, otro nuevo. Entonces nosotros los Wincas éramos otros nuevos que habitábamos acá y que después de la colonia. Eh, bueno, eh, ahí han pasado, hay un dicho muy chileno que dice, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y obviamente que ha pasado mucha agua bajo este puente de nuestros pueblos originarios. Eh, y antes de continuar con lo demás, y yo les hablé delante del primer libro que conocimos acá y que tuvo que ver con la Araucana, que es un canto épico, y quería leerles así muy al pasar cómo este Alonso de Ercilla, este español, cuando llega en la colonia, y conoce a los pueblos originarios, cómo a través de estos cantos épicos él los va tratando de hacer conocer. Y vean el lenguaje que me gusta mucho poder compartir. Mancháis la clara estirpe y descendencia y ingerís en el tronco generoso una incurable plaga, una dolencia, un deshonor perpetuo e ignominioso. Mirad de los contrarios la impotencia, la falta del aliento y el fogoso latir de los caballos, las ijadas llenas de sangre y de sudor bañadas. No os dudéis del hábito y costumbre que de nuestros abuelos mantenemos, ni el araucano nombre de la cumbre ha estado tan infame derribemos. Parte de este libro épico de la Araucana escrito por Eusebio, eh, oh,
Alonso de Ercilla y Zúñiga. Eh, y debo consignar que en esa época, estoy hablando del siglo XVI, este libro fue el libro de cabecera para quienes querían partir escribiendo en ese momento. Eh, hay un académico de la Universidad de Concepción, que es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, que es Mauricio Ostra, de quien tomé algunas de sus citas eh, y que nos cuenta y revisa la manera en que el pueblo mapuche es presentado en la literatura chilena. Porque es importante saber qué pasa con ellos, porque reitero, y me pidieron también que reiterara, el mapuche eh, eh, no escribe, parlamenta. Y los que se han atrevido, los escritores mapuches que se han atrevido a escribir, es porque quieren que de una u otra manera no se pierda esta maravilla eh, de la palabra de los pueblos originarios. Nosotros en la actualidad tenemos muchos escritores mapuches, Licurés Chihuailaf, por ejemplo, Leonel Laf, Roxana Miranda Rupailaf, aquí en el territorio nuestro, Melissa Manquepillán, en Lanco, está Víctor, eh, acá en mi territorio, Mariela Fuentealba Millaguir, Norma Quilamán, tremendas exponentes de la poesía mapuche, pero eh, quiero quedarme con estos parlamentos. Todos parlamentaban. Eh, Más adelante hay una cita muy hermosa de una machi que se las voy a comentar. Bueno, Mauricio Ostra sostiene que el pueblo mapuche durante la colonia se presentan ciertos rasgos de los indios mapuches resaltados en la Araucana, que es lo que les acabo de leer recién. Cómo se resalta la figura del mapuche en esta canto épico que es la Araucana. Durante la República, eh, el configurar la identidad del pueblo chileno fue un tanto compleja. Durante la República, la percepción camina entre la admiración y la conmiseración y el desprecio por el excluido. Recuerden ustedes que, recuerden ustedes que los pueblos originarios fueron muy despreciados, muy excluidos. Más adelante tengo un texto de Gabriela Mistral y de Pablo Neruda donde citan eh, tienen un poema bastante fuerte respecto a esta exclusión que hace la gente por ese momento en el siglo XVI. Y en el siglo XX predomina la exclusión, la idea del mapuche como un ser moralmente degradado. Sin embargo, poetas como, mire, acá estaba, como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, se aproximan con distintos puntos de vista, apartados del desprecio. Y a fines del siglo XX, la mirada multicultural inicia una literatura que pretende dar voz al mapuche, a este hombre de la tierra. En esa línea están los escritores como Violeta Cáceres, Clemente Riedemann, eh, Jaime Luis Buenún, Leonel Laf, Elicura, Chihuahua, del que ya hemos visto. Eh, Cito, la más reflexiva, la más polémica, la más lúcida de las voces mapuche, la más consciente de la función de resistencia e identidad cultural, Elicura Chihuahua. Son los que más luchan por una nueva percepción del mapuche, que aún ahora es visto por la sociedad chilena como héroe, bárbaro o víctima. Eh, Paradójicamente, en nuestro mundo de globalización, es también un mundo de la multiculturalidad. Es curioso eso, porque en este mundo tan globalizado, eh, es importante cómo viene este rescate del mundo de la multiculturalidad. Nuestro mundo racista también es un mundo de la multietnicidad. Nuestro mundo regido por el Todopoderoso, marcado también el mundo de las nostalgias y utopías ecologistas. Aún en mi país, en Chile,
donde el concepto de homogeneidad cultural y racial fue durante mucho tiempo indiscutible, nos abrimos hoy un poco a regañadientes a la posibilidad de discutir la existencia de territorios culturalmente diversos, otros heterogéneos. Eh, Aquí, para mis compatriotas que están acá en la sala, resulta que nos creíamos los ingleses de América, pues, en aquella época. Y en el Chile moderno, la forma más amplia de racismo y discriminación respecto a de los indígenas ha sido el ignorarlos, el ningunearlos. Ningunearlos es despreciarlos, ¿no? Como dicen los mexicanos. En Chile, todos somos chilenos, iguales ante la ley. Se dice con orgullo fácil, pero no lo vemos así, para nada. Las sociedades latinoamericanas y también la chilena en sus estados nacionales se levantan sobre la negación de lo indigenista. El no reconocimiento condujo a la discriminación y esta a la marginalidad y a la pobreza. En este marco a menudo se ven los movimientos indígenas como instrumentos de ideologías extremistas. ¿Pueden creer eso ustedes? Ver estos movimientos indígenas como instrumentos de ideologías extremistas, lejísimos de aquello se está. José Bengoa, yo siempre cito a José Bengoa porque es un estudioso de la cultura mapuche. Y recuerdo, y creo que se los comenté alguna vez, en uno de sus tantas citas, José Bengoa dice algo así que cuando llega, no sé si fue Augusta de Monbach o fue otro sacerdote capuchino que llegó a la zona de Boroa, y cuando conoce al mundo indígena y siente esta lengua, este idioma que hablaban los indígenas, este sacerdote escribe por ahí que la lengua mapuche es tan hermosa que seguramente era el idioma que Dios había elegido para conectarse con los hombres. Entonces, hay una sonoridad realmente espectacular y en los ensayos sobre identidad y cultura, Bengoa habla de los desafíos de la modernización en Chile. En los primeros enfrentamientos de la conquista, el reconocimiento de los indígenas era obvio. Se basaba en la noción de resistencia, héroe, enemigo, aliado, etcétera. En la colonia, el indio indígena se convirtió en un estrato social inferior. Por eso era muy difícil que pudiéramos decir, oh, he ahí literatura indígena, ¿no? Que es en el caso del mapuche, como apunta Bengoa. No sé si lo estoy aburriendo mucho, puedo leer algún texto de alguno de nuestros poetas. Por acá tengo varios libros, por ejemplo, El sueño azul de Elicura Chihuailaf, de sueños azules y contrasueños. Algunos de sus textos están en mapuzungún y en castellano. Yo no me atrevo a leerlo en mapuzungún porque tengo mucho respeto por la lengua. Eh, pero también quería comentarles que, Francisco, tú me vas diciendo si paro, si sigo, tú me dices por favor. Eh, Después de la independencia, el criollo entra en competencia con el indio. ¿Y quiénes eran los criollos? Nosotros, por la posición de la tierra. ¿Recuerdan lo que les dije al comienzo? La madre tierra, la tierra, o sea, la importancia de la tierra. Bueno, en ese entonces la igualdad formal trajo como consecuencia la desaparición de los pueblos de indios, la incorporación de muchos de estos al peonaje criollo, eh, impresentable a mi juicio, mientras otros resistían, se marginaban, se refugiaban en lugares más o menos inaccesibles. Recuerden ustedes que Chile es muy rico en vegetación. Entonces, en esa época donde no había tala de árboles,
Por cierto que habían bosques vírgenes eh, que era muy difícil acceder a ellos y sin embargo nuestros indígenas se refugiaban y se escondían por esos lugares inaccesibles para el criollo, para el español, por ejemplo. Como consecuencia, la sociedad chilena tendió a pensar al mapuche como etnia en extinción, porque no los veían, estaban escondidos, estaban ocultos. Y al no reconocerlo como grupo, comunidad o nación, culturalmente diferente a los chilenos. Eh, Hoy día se habla, y se habló antes, de dos naciones, o más bien de la nación, el pueblo mapuche habla de la nación, y no hablan del país Chile, por ejemplo, sino que de la nación. Ellos tienen su nación y nosotros somos los chilenos que estamos al lado, conviviendo en el mismo territorio, pero al lado. Eh, Incluso el llamado indigenismo, surgido en las primeras décadas del siglo, no reconoce al indio como parte de una sociedad diferente, como un sujeto colectivo, sino principalmente como un sector extremadamente explotado de la sociedad. Y empiezan a aparecer eh, elementos que empiezan a hacer pensar quiénes eran estos indígenas, que más tarde los fuimos llamando ya con otros nombres, ¿cierto? Los Aymaras por el norte, los Selman por el sur, etcétera. Eh, a partir de este canto épico, que es la Araucana, de este famoso poema de Ercilla, se consolida una visión épica del mapuche, a quien desde entonces se le llama araucano. Desde ahí, del araucano parte el araucano, y que se caracteriza por su condición guerrera. Tú, Francisco, el otro día hablabas de Lautaro, me parece, o de Caupolicán, ¿no? Por ahí, sí, Caupolicán, Caupolicán. un poema que escribió Rubén Darío cuando Sí. llegó al Valparaíso a los 20 años de edad, Ujú, 1980 1886, 87 debe ser. claro. Entonces, y precisamente Caupolicán fue un tremendo guerrero, tremendo guerrero. Entonces se les caracterizaba en ese momento por esa condición guerrera, por el apego a la tierra y su irrenunciable vocación libertaria. A esa libertad ellos jamás renunciaron. Siempre han sido seres libres. Recuerdo en este minuto a mi amigo eh, Luis Manquil, que él dice, yo soy un hombre libre, no me pidas que esté detrás de un computador, invítame alrededor de un fogón y conversamos toda la noche si quieres. Esa Mm. libertad, esa libertad que se de pronto quisiéramos tenerla todos, ¿no? Tal paradigma genera una larguísima tradición literaria. Curiosamente, cómo se yuxtapone esto, ¿no? Manifestado en poemas y relatos de distintas épocas y tendencias, y adquiere tal prestigio que pronto se confunde con los valores de la chilenidad. La descripción ercillesca de Chile y de los araucanos se convierte en el paradigma del chileno patriota, que entonces aparece como descendiente directo de los araucanos. Eh, eh, Hubo acá tengo un libro que eh, es de Manuel Mankelif y que tiene algunos comentarios precisamente sobre el pueblo araucano. Cuando hablamos del pueblo araucano, aquí Manuel Mankelif lo describe bastante bien. Es un libro de fácil lectura y nos va contando sobre este pueblo araucano y lo escribe en mapuzungún y en español. eh, este libro mágico, eh, y nos cuenta sobre la vestimenta también de los araucanos, hoy día mapuches. Eh, Durante 3 siglos lavamos la frente combatiente del campo de honor, asevera nuestro himno nacional. Fíjense ustedes, fundiendo la resistencia araucana.
con la lucha de los criollos de la independencia, cosa contradictoria absolutamente. Surge así lo que se llamó Chile, este país largo y angosto. De hecho, el propio Neruda llama a Ercilla el inventor de Chile, curiosamente, en el periodo republicano de nuestro país. La literatura empieza a exhibir la profunda excisión que caracteriza la cultura chilena, la antítesis entre la visión heroica del araucano, heredada de Ercilla, y la de bárbara y decadente del mapuche degradado por la usurpación y el vasallaje, van construyendo una cultura esquizofrénica que por un lado admira y reverencia al araucano mítico y por otro desprecia y rechaza al indio campesino pobre o sirviente en el último pendaño de la escala social urbana. Neruda, nuestro poeta insigne, dice, cito, a nuestros fantásticos héroes les fuimos robando la mitológica vestidura hasta dejarles un poncho indiano, raído, surcido, salpicado por el barro de los malos caminos, empapados por el antártico aguacero. Es fuerte lo que Neruda nos escribe en ese texto. Eh, eh, y paradójicamente, Neruda dice que Alonso de Ercilla no solo vio las estrellas, los montes y las aguas, sino que descubrió, separó y nombró a los hombres. Al nombrarlos les dio existencia. Y eso lo dice Pablo Neruda en su libro El Mensajero. Eh, cito, Neruda dice, cito, la raza que nosotros despreciamos porque su inculta rustiquez miramos, abriga dualidad en dos personas antagónicos. Cierro cita de Neruda. Del mito y la historia presente, los araucanos no eran por aquel tiempo la raza degenerada, envilecida que conocemos hoy. No sé quién la conoce hoy, yo no conozco esa raza, yo conozco otra raza, que es maravillosa por lo demás, que es hermosa, que es bella, que es respetada. Eh, eh, este desprecio por la indiada era tan grande, aunque nunca lo manifestara algunos doctos de la época, en cada mapuche veían un ladrón y un borracho. Y de haberlo, y de haber podido hacerlo, los hubieran mandado a todos al infierno, fíjense ustedes. Aunque la figura del mapuche degradado es la dominante en la narrativa chilena de la primera mitad del siglo XX, no faltan los resabios ercillescos. Sigue Ercilla como haciendo mucho ruido en los escritores chilenos, en ciertos relatos de tinta históricos como el mestizo Alejo de Víctor Domingo Silva, por ejemplo, Lautaro, el joven libertador de Arauco, de Fernando Alegría, otro autor chileno, Supay el cristiano, de Carlos Droguet, libros interesantísimos de leer. La generación neorrealista, en cambio, concorde con los principios que orientan el indigismo literario de América Latina. Francisco, ¿cómo vamos? Quiero llegar a una partecita, dime por favor, no quiero ser muy, quiero leer algo de la Gabriela Mistral cuando se refiere a Neruda, perdona, al pueblo indígena. Ella dice, cito, hasta sus nombres les falta, los mienten araucanos, ellos fueron despojados, pero son la vieja patria, el primer vaguido nuestro. Mistral, nuestra Gabriela, como la mayoría de los hispanoamericanos, no conocía ni menos hablaba ningún idioma amerindio, ninguno. Por este mismo desconocimiento, solo esa sensibilidad a los valores y afectos eufónicos, rítmicos y emotivos de esas lenguas, cruzan de tarde en tarde una palabra de la que ella, Gabriela, recibe la dulzura sin comprender el sentido y añade, y escuchen bien, la lengua hablada por las mujeres
una lengua en gemido de tórtola sobre la extensión de los trigos, una cantilena de rezongo piadoso, o quién sabe si la oración indígena, criaturas que hablan y cantan con una voz tan extraña que si no articulasen palabras, no las reconocerían como de semejantes. Sin embargo, Neruda se aproxima a través de la empatía territorial y dice, allí germinaban los toquis de aquellas negras humedades, de aquella lluvia fermentada, en la copa de los volcanes salieron los pechos augustos, las claras flechas vegetales, los dientes de piedra salvaje, los pies de estaca inapelable, la glacial unidad del agua. Eh, es interesante cómo ellos resaltan, cómo Gabriela Mistral y Neruda salta eh, al pueblo originario, a nuestros ancestros, a quien yo amo profundamente, y tú, Francisco, lo sabes muy bien, eh, y que siguen en esta lucha constante, que están ahí, eh, que nos regalan un mundo de sensaciones. Eh, yo quiero compartir una vez más para los que no la habían escuchado, a propósito hemos hablado mucho de la tierra, de la madre tierra. eh, y yo siempre, por alguna extraña razón, vinculo a la madre con la abuela. Y en Mapuzungún, abuela es Chuchu. Quiero regalarles este poema de Alan Manquepillán, que es de acá, y creo que en algún momento se los compartí, que se llama Chuchu. Tiene un epígrafe de Catrifilo que dice, todo el día solita en la casa. A veces me quedo dormida. Después despierto. Estoy sufriendo mucho yo. El fugaz reflejo del pájaro amarillo sobre las quietas aguas del río. Un muchacho pica leña en las afueras de su casa. La Chuchu despierta de su leve sueño. Ya casi es de noche y se larga la lluvia. Habrá que entrar los pollos. Abre la puerta, coligo en mano y a tranco lento va cumpliendo su tarea. Las gotas de agua se deslizan por su rostro agrietado. Mujer y elemento entienden en silencio sus mutuas razones. Se avivan las brasas de la cocina leña cuando sienten venir sus pasos. La Chuchu vuelve al calor del hogar. De inmediato incorpora los maderos que alimentarán el fuego. Regaña un poco por las gallinas que no le obedecen. Sienta, descansa, en silencio, a oscuras, dormita, y el repentino ladrido de un perro que aguachó la despierta. Observa el fuego y vuelve a soplar las brasas que agradecidas le brindan tranquilidad y compañía a sus 90 y tantos años de vida. Del libro Rayén, de Alan Manquepillán. Francisco, ¿tú dirás? Bueno, yo quisiera expresarte mi agradecimiento y un aplauso, Lucía, por esa extraordinaria exposición que a los latinoamericanos, que a los hispanoamericanos nos abre los ojos y nos permite asomarnos a tu Chile originario, a tu Chile viviendo el pasado, el presente y visualizando un futuro posible. Yo quisiera hacerte una pregunta y después quisiera abrir también las preguntas del resto, porque hace poco tuve la oportunidad de leer un libro de un autor español crítico que se llama La invasión de América de Antonio Espino, una nueva lectura de la conquista hispana de América, una historia de violencia y destrucción. Y hay un capítulo del autor que me pareció interesante que se titula Reches. Y en uno de los párrafos, simplemente lo leo, dice, para referirse a las poblaciones que toparon los castellanos en la invasión del territorio centro-sur
del actual Chile, es preferible el término reche y no tanto el de mapuche que aparecería hasta el siglo XVIII o el de araucano, el impuesto por el invasor. Es una cita del autor sobre los reches. Yo pregunto desde aquí, desde Centroamérica, desde Nicaragua, en realidad, ¿cuál debería ser el término pertinente? A veces, con frecuencia, en Nicaragua, en Mesoamérica, etcétera, usamos los términos que hemos aprendido en el proceso de colonización, de conquista y colonización. Y la memoria se nos ha borrado. Realmente, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensás vos, Lucía? Pienso en ese otro nuevo, ese reche del que tú hablas, pienso en ese otro nuevo, que ha habido un avance bastante grande, pero me gustaría escuchar a la audiencia antes que se nos termine el tiempo. Eh, Lili, quizás, no sé, alguien que quiera, mismo Víctor que está por ahí, que le debe hacer mucho sentido todo lo que hemos hablado en este minuto, alguien, pero yo quiero pensar en ese otro nuevo. Alguien. Lili, encienda el micrófono, Lili. Su micrófono, Lili. Sí, 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 ahí Ya. está, ahí está. Siempre me olvido. No, que vos sabés que yo ese término no lo conocía. Reche tal cual, como suena, reche, Tal cual. tal cual. No, no lo conocía, así que parto de ahí. Sí, mapuche, por supuesto, y todas las etnias que nombraste, y agregaría que no, porque no es una especialidad que yo aborde, lo que sé, lo sé por propia iniciativa, nada más. Pero no nombraste a los guaraníes. Yo soy nací en esa zona, en Entre Ríos, bueno, Entre Ríos básicamente, donde hay diferentes etnias, los chaná, por ejemplo, chaná, eh, los mismos minuanes, son etnias más pequeñas, ¿no? Y uno de ellos, la chaná, es la que habitaba o se dice que habitaba la zona de Victoria, que está frente a Rosario. Lo ubico así porque Rosario es más conocida, donde se supone que murieron los últimos charrúas, otros también. Por eso también la zona donde nací se llama Victoria o La Matanza. Bueno, tenemos construcciones lamentables, por supuesto, de ese tipo, similares a las que nombró y además dijo Lucía. Yo me quedo con el otro nuevo, es una hermosa construcción, pero hermosa, no la había escuchado nunca. Tampoco hay esa construcción en castellano, claro, ni en ninguna otra lengua, pero es una hermosa construcción y la dan ellos, ¿no? Que es importante también, o por lo menos este señor, este investigador, dice que la escucha de ellos, de los otros, digamos. Es una hermosa construcción. Bueno, eso, yo me quedo con esa. Y por supuesto habría que investigar la semántica que está detrás de todo eso, que es realmente debe ser fabuloso encontrarse con esos matices, ¿no? Semánticos que debe tenerlos, seguramente. Voy a tratar de acercarme a algunas voces conocidas de acá. Neuquén tiene mucha comunidad mapuche. De hecho, tiene en distintos grados de su misma comunidad, bueno, desde universitarios hasta cargos funcionarios y comerciantes y todo lo y campesinos o cultivadores de la tierra, más que nada, porque aquí no hay demasiados fundos ni nada de eso, en esta zona. Así que esa es mi intervención. Y me encanta, reitero, ese aporte que salió, el otro nuevo. ¿No? El otro nuevo, es decir, bueno, está buenísimo. Sí. Éramos otros. Otros Otros nuevos, pero éramos otros nuevos.
había otros que estaban y nosotros somos los otros nuevos y está muy bien, capaz que está bien. Gracias, Lili. No cité esas otras etnias porque a mí me correspondía citar los pueblos La de originarios de esta zona, claro, claro, de este lado de la cordillera, no del otro lado. claro. Y recordé este libro, Piam, de Patricio, de Hardy Patricio, sobre la historia del pueblo huilliche. Es súper Ah, interesante y sí, acá muy nos hablan difícil. de unas matanzas, ¿cierto? Y de los primeros habitantes, del Tratado de las Canoas, que también nos unió un poco con ustedes, allá al otro lado de la cordillera. La guerra ofensiva de Curacahuín, que Sí, sí, no, son no, acá, seguro, todo sí, eso sí, está ahí presente. Vos nombraste los Yámanas, los sí, Shetland, que no los conocí, conozco muy poco de ellos, pero sí, son bien al sur, Tierra del Fuego. Guerra del Fuego, Creo que la Patagonia, última Shetland mujer murió en el 20, en el siglo XX, mm, pero hacia el 70 y pico, una cosa así, 70 y mm, algo del siglo XX, así la es, última Shetland. sí, así es. ¿Alguien Lucía, ¿me más? escuchas, verdad? Sí. ¿Perdón? Lucía, ¿me ¿Cómo? escuchas, Lucía? ¿Lucía? Sí, Cristian, sí, Cristian. Ah, sí, bueno, escuchando toda la exposición que me parece muy interesante, partiendo de la base que araucanos, como se planteaba también, viene de España para designar a un pueblo guerrero, por lo tanto es una imposición. Mm, eh, Me parece que toda la literatura que por lo menos se conversó hoy en día está orientada, hablando del sur de Chile, al pueblo mapuche, gente de la tierra, que está asentada en el Valle Central, ¿ya? Pero yo no sé si en esa investigación que tú pudiste hacer existe literatura del el pueblo pehuenche, por un lado, y gente del Piñón, y mm, por el otro lado, los lapquenches, gente del mar, mm. ¿ya? No sé No, si pero sí, existen exponentes de dentro, tales... sí, dentro de los contemporáneos, porque vuelvo a reiterar, solo parlamentaban, no escribían, porque hay una cosa que es súper interesante. Cuando ellos escriben, ya muere lo que está. no, estamos en lo Entonces, cierto. solo parlamentaban y esta oralidad era la que se iba transmitiendo de generación en generación. Y dentro de los contemporáneos tenemos algunos, bueno, ya tú sabes, Jaime Buenún, Liel Laf, Elicura, que están escribiendo algo y son, ponte tú, de ahí de Nueva Imperial, y dentro de estos nuevos otros, y quiero empezar a hablar, en vez de decir Winca, decir nuevos otros. De estos nuevos otros tenemos a Omar Lara, que escribió mucho también desde esa zona por ahí, Juan Armando Hebel, eh, que también rescató mucho sobre el pueblo originario. Hablo de los contemporáneos. Clemente Riedemann también. Y después de la zona Huilliche, por acá en el sur, tenemos a Roxana Miranda Rupailaf, a Cristian Antillanca, Javier Milanca, también que están escribiendo sobre aquello. Y luego ya después están los poetas, siento que están escribiendo mucha poesía, pero que a mi juicio, por ejemplo, fue Melissa Manquipillán, que es una poetisa de acá de nuestra zona. Ella utiliza los elementos como el trompe, el cultrún, para interpretar sus obras y nos va contando la historia del territorio a través de su poesía, a través de los currunes, etc. Pero no hay una certeza de algo escritural de esa época, en, ya sea en el Alto del Biobío, en Lonquimay arriba, eh, porque también hemos ido perdiendo los hablantes, Claro, nos van sí, quedando pocos hablantes. Entonces esa es una problemática. Y por eso la importancia de poder dejar en un texto eh, algo escrito que esté Eh, ahí. Tuvimos a Héctor, Gusín. Héctor Guillén había levantado la mano, no sé si quiere hablar o hay alguien más que quiera comunicarse y conversar y expresar su opinión. José Pérez está ahí. ¿Y por acá se puede?
Sí. Sí. Ya. Respecto de la oralidad mapuche, Julio Vicuña, entre 1908 y 1910, realiza un viaje entre la zona de Atacama y la isla de Chiloé, y la isla Grande. El resultado de ese viaje lo plasma en una investigación que titula Investigación sobre la lengua chilena. Uno de los apartados de esa lengua chilena, que es un libro de 1910, eh, investiga la oralidad del pueblo mapuche entre Concepción y Puerto Montt. Ah, mira. Destaca que, y llega a un acuerdo con algunos intelectuales de la época, que esa oralidad no puede ser plasmada en un texto. Plantea por primera vez el respeto por parte del Winca de la lengua y la oralidad mapuche, porque a sus ojos estaríamos violentando una cultura ya tradicional en el territorio. Él, lamentablemente, su texto es muy poco conocido. A mí me tocó, lo tuve un par de años en mi poder, pero por motivo de humedad, tuve que donarlo a una universidad. Y en ese texto que cito, se destaca mucho varias visitas que realiza él en la zona de Concepción, el norte de nuestra región, porque estuvo entre Valdivia y Mariquina, y también la zona norte de la isla de Chiloé, en donde destaca a varias personas que mantenían en aquella época la cultura a través de la oralidad. Eh, Eso quería comentar. Y agradecer mucho la invitación de Lucía, que ha sido bastante clara en su discurso hoy día. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Gracias a ti, Pepe. ¿Alguien más quisiera expresar su opinión? Víctor, Beatriz. Con mucho gusto, hoy estoy muy contento, ¿no es cierto?, por la invitación y por otro lado indicarle que estoy en la aldea intercultural de Aguán, estoy en el cerro, estoy en el campo y bueno, desde el fogón no podía tener cobertura, así que estoy en una huerruca, o sea, en una casa nueva. Quería comentar con respecto al último concepto de que había leído usted, re che. Re significa puro en Mapudungún y che gente. Sería gente pura, refiriéndose a la gente más antigua. Y después viene, ¿no es cierto?, la división con respecto a las identidades territoriales, colocando en el norte el Picún Mapu, y que de ahí la gente que habita ese Picún Mapu es Picunche, o sea, gente que habita el norte y que tiene una forma muy particular de habitar ese territorio. Y después tenemos, ¿no es cierto?, a la gente que está en el Puel Mapo, que está al otro lado de la cordillera, antes que se creen las repúblicas de Chile y Argentina, todo eso denominado el Hualmapu. Pero tenemos que el lado de la costa es el Lafken Mapu y la gente sería la Lafkenche, y después al sur tenemos los Huilliche, que a su vez están subdivididos en el Picún Huillimapu, que es el Futa Huillimapu, que es la gran extensión del territorio del sur, con el Picún Mapu, el Chauracahuín, que es donde se celebra, ¿no es cierto?, el Tratado de las Canoas en septiembre, ¿no es cierto?, y después de eso viene Chilhue, que es la isla de Chiloé. Y ahí estaría completo, pero a su vez igual nos faltan dos identidades territoriales internas que son el Nac Mapu, donde están los Nacche, y más arriba los que están en la altura son los Huenteche. Y los Pehuenches, como decía el amigo, que están a este lado y al otro lado de la cordillera. Hago esta precisión para indicar que hay algunos conceptos como el Piam, que significa, dicen que,
Dicen que ¿no justamente, es cierto?, son los antiguos que van transmitiendo de generación en generación. Y cuando yo hago un piam en el círculo del fuego, ¿no es cierto?, en el círculo de la palabra alrededor del fuego, no puedo atribuirme a mí la autoría de ese piam, porque o que se note como, o sea, note como que el autor soy yo, sino que eso viene de generación en generación. Mi abuela me lo contó, pero a su vez a ella se lo contó la abuela, entonces eso es conocimiento del pueblo. Entonces se debería decir que eso es Kimun Mapuche, porque antes, ¿no es cierto?, nos pertenece a todos como pueblo. Pero sin embargo, todas esas descripciones que dice de identidades territoriales tienen su particularidad y su forma de entender el mundo, porque si uno va a la zona Huilliche, Picunche, va a ver, ¿no es cierto?, que los relatos tienen su particularidad. Pero está la literatura en todos lados, está la oralidad todavía vigente, y con respecto a lo que decía Lucía, hoy día está el concepto de el tema de oralitura, que es lo que aplica Licura Chihuailaf, que es la transición que hay desde la oralidad a la escritura. Escribir, plasmar, tomar un elemento que no es propio de la cultura, y entonces está el lápiz, está la escritura, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, un gran ejemplo para visibilizar también que los mapuches existimos, que no somos piezas de museo, que estamos, que vivimos, estamos presentes hoy día y seguimos con nuestras tradiciones, y que eso, ¿y por qué estamos ahí? Porque hay dos conceptos que a nosotros nos hacen ser mapuche. Uno es la libertad y lo otro al apego a la tierra. Y la capacidad de adaptarnos a los cambios y tomar elementos que no son propios para ocuparlos en nuestro beneficio. Y es así como, por ejemplo, Licura Chihuailaf, que ha tomado muy bien este tema de la literatura y ha tomado el lápiz, el computador, la escritura, y el 2020 fue nominado como el Premio Nacional de Literatura, y es un orgullo para nosotros mapuches que se pueda, ¿no es cierto?, resaltar este conocimiento que está ahí, que está plasmado, ¿no es cierto?, en los sueños azules de Licura Chihuailaf. Y bueno, había otro concepto también que quería comentar que dijo Lucía, que bueno, en un principio, en el periodo prehispano, hubo una invasión de los incas hacia el territorio mapuche. Entonces, después, cuando vienen los españoles, hay otra invasión y los huerquenes hablan del hue inca, y ahí aparece el concepto del huinca. Pero nosotros hoy día, cuando hablamos de huinca, lo hacemos con mucho cariño, pero se refiere a que es una persona no mapuche. Pero en algún momento se hizo, ¿no es cierto?, alusión al Huincategua, porque el español, el nuevo Inca que se llamaba, pero se refería a la nueva invasión que venía, traían perros que eran mastines, que eran perros que eran los que perseguían a los mapuches, y eran perros, ¿no es cierto?, de presa, y entonces ahí está el concepto ese del Huincategua, que era como despectivo, y que no es tan conocido. Entonces, pero en la oralidad alrededor del fuego sí aparecen esos conceptos que no es tan claro, o porque se rigidiza mucho la escritura, la oralidad, porque cuando tú estás en el fogón, ¿no es cierto?, la palabra circula alrededor del fuego, y entonces siempre va de derecha a izquierda, se cierra el círculo, nadie está por sobre mí, nadie está detrás de mí, ni nadie está por sobre mí. Esa es la idea. Y el fuego convoca, el fuego atrae, el fuego, ¿no es cierto?, si lo remitimos a lo anterior, a las primeras civilizaciones, el fuego estaba dentro de la hoguera, estaba dentro de las casas. Pero después de eso, ¿no es cierto?, ya el fuego no está dentro de la casa como el fogón, pero siempre nos queda esa idea del calor de hogar, ¿no es cierto?, porque la hoguera, ¿no es cierto?, es el fuego, ¿no es cierto?, que siempre empezó a organizar las culturas. Entonces, y para nosotros es un elemento primordial, y muchos de los mitos están relacionados con el fuego y con los 4 elementos que, ¿no es cierto?, que hacen que exista el otro concepto que nosotros le llamamos, que es el litrofilm Moguén, que son todas las formas de vida,
y que dicho por otro lado se puede decir, ¿no es cierto?, como la biodiversidad. Y entonces el respeto al otro, o sea, las otras vidas, así sea el reino de los fungi, ¿no es cierto?, sea un ser vegetal, un ser animal, o sea, animal, donde estamos también nosotros incorporados, ahí está algo transversal que es el respeto. Yo no soy más ni menos que la otra forma de vida. Entonces, siempre andamos buscando ese concepto del litro film bien para que nosotros podamos llegar a lo que hoy día se aspira y que muchos políticos están manoseando ese concepto que es el kume mongen, que significa buscar el buen vivir. Mañum. El buen vivir. Gracias. Ley, ley. Bueno, muchas gracias. Si hubiera otro comentario final antes de cerrar y darle la palabra de cierre a nuestra amiga Lucía. No sé, alguna de las amigas de Colombia que se encuentra aquí conectada, si quisiera opinar. Pues totalmente cautivante, Lucía y ustedes los del sur, contándonos la historia sobre sus ancestros. De verdad que sí, y lo que es la validez de la tierra, ¿no? El sentido de pertenencia y la defensa que tenemos de ella, porque es que ella es la que nos provisiona los recursos para que haya supervivencia en las nuevas generaciones. Entonces la defensa es en bandera negra, a matarse y no dejarse quitar las cosas. Y veo que toda Mesoamérica, no, yo creo que toda América, desde bien arriba hasta bien allá van ustedes en Punta del Fuego, se ha comportado, me parece a mí que muy igualitos, porque cuando yendo a hablar a Lucía y al doctor Víctor y a Cristian Lagos, sentí que estaban hablando sobre los míos aquí. Entonces, veo que es un comportamiento muy generalizado, a lo mejor es algo genético en el ADN de la raza. Esos muy parecidos, muy parecidos. Entonces, muchas gracias, Lucía. De verdad que sí, mil felicitaciones. Cautivante la cultura de la región de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Aide. Muchas gracias. Hay una Claudia, foto de Claudia quería decir algo. Claudia. Hola. Te escuchamos. Primero que nada, quería agradecer a la señora Lucía por hacer la invitación. Y realmente yo soy una de las estudiantes acá de la señora Lucía. Linda, Y hermosa. muy interesante el tema, que a nosotros mismos igual nos informe más sobre los mapuches, los incas, todo lo que hay acá es un tema muy interesante, la verdad. Y agradezco bastante la invitación, más que nada. Linda. Gracias, Claudia. Es del taller, Francisco. Muchas Una gracias. Lolita hermosa. Muchas gracias, Lucía. Y quisiera que nos cerraras esta conversación tan interesante que además queda grabada y que podrán escuchar después, como normalmente se hace, en el link, digamos, correspondiente para que ustedes la compartan con otros que se interesen por estos asuntos tan fundamentales de nuestra identidad presente e histórica. Lucía. Bueno, además de agradecer, quiero recordar estos cuentos del Piam. Recién lo que hablábamos es sobre el Piam. Y hay por sobre todo el sueño, hay un libro que se llama Sueño con Menguante, donde hay una narradora que es otra nueva y que dice algo muy breve, que ella está encargada de escribir algo que una machi le entrega. Y en este texto biográfico de la narradora protagonista, que es autobiográfico de una machi, de una manera antropológica, una investigación antropológica, se agrega como anexo un cuaderno de terreno que incluye las transcripciones en forma de notas. Miren, escuchen bien. Ella incluye transcripciones en forma de notas y dibujos de plantas y símbolos mapuches. Entonces, ese cuaderno funciona como clausura del texto y en definitiva otorga la última palabra a la machi. Y esta narradora huinca o chilena, esta otra nueva, se asume como el papel de la machi y escribe lo que ella quiere.
lo que piensa que es posible trazar y borronear, lo que desea inscribir como mensaje y que ella transcribe ya sin preguntar. De modo que al final del relato, cuando la Machi pregunta, esto me gustó mucho, la Machi pregunta, ¿dónde está mi libro en que te dije que escribieras mis sueños? La narradora responde, nada se ha perdido porque yo era el papel donde tus sueños se escribían. Escuché realmente maravilloso, mágico, y con ese texto, con esa cita, quiero agradecer este momento. Reitero, estaba muy preocupada, asustada por lo que me pediste que hiciera Francisco. Quizás me alejé de lo que tú querías después, que era un poco lectura de textos mapuches. Pero creo que era muy importante poner en la mesa esto otro que tenía como esta influencia de la colonización aborda nuestros pueblos originarios. Agradezco a todos quienes hoy día estuvieron, pero quiero tomar la licencia de agradecer en forma muy especial a las niñas del taller. Los niños del taller, la mayoría viven en el campo, entonces no tienen acceso, se les corta un poco la comunicación, pero ellas están en el pueblo y pudieron estar, y eso me alegró muchísimo. Abrazar y agradecer a cada uno de ustedes. Sé que el próximo mes nos vamos a reunir en torno a los pueblos originarios de Colombia y después será México. Por lo tanto, nada más que es decir que mi piuque, corazón, en Mapuzungún, late de mucho contento. Y la palabra peucayal es hasta volvernos a encontrar. Muchas, muchas gracias. Abrazos y besos, cariños para todos, todas. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Lucía. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno.